Nos acompaña el licenciado Alejandro Jiménez, como siempre, para resolvernos nuestras dudas legales. Y en esta ocasión vamos a tocar un tema bien interesante, que es la violencia contra los grupos más vulnerables, llámese niños, adultos mayores. Bienvenido, nuestro Capi consentido. Gracias, buenos días. ¿Qué tema tan delicado? Porque son personas que no se pueden defender muchas veces, ¿no? Mira, los niños, los adultos mayores, las mujeres, quiero que se enteren, los niños que nos están viendo o los señores ya de edad avanzada, que hay instancias correspondientes que por el simple hecho de acudir ustedes, inmediatamente les dan, no un trato especial, pero sí un servicio de información y de asesoría. Cuando tú cometes, por ejemplo, el delito de violencia familiar contra un menor que no se puede defender, que lo golpeas, que eres generador de violencia psicológica, emocional, económica, o explotación laboral, que obligas a trabajar a tus hijos y demás. Hay instancias dentro del gobierno que a mí me consta, porque yo he seguido muy de cerca los procedimientos, que sí se mueven, que sí mandan traer a los papás, que sí los amonestan y que en dado caso hasta los multan o los arrestan, o en peor de los casos, el Estado toma la tutela de los menores. Por cuanto hace a los adultos mayores, se considera ya de 65 años en adelante. El atentar contra la integridad física o corporal de un adulto mayor, eso agrava la penalidad de un delito. Si tú, por ejemplo, hemos visto los cuidadores que agarran a cachetadas a los viejecitos, o los mismos hijos, o las esposas de los hijos, o quien quiera que sea que atente contra la integridad física, corporal, contra el dinero de las personas de adultos mayores que tienen, por ejemplo, su jubilación, y que les dicen, mira, invierte en estos bonos o en esta casa de bolsa o lo que sea, y los engañan o los defraudan, la penalidad es mayor. ¿Por qué? Porque son grupos ya vulnerables, que sufren de falta de movilidad, que ya no retienen bien las cosas, que tienen algún problema para poderse trasladar a alguna situación. Entonces, la legislación, o sea, las leyes en México no son malas, sino más bien creo que hay mucha falta de conocimiento. Hay instituciones que tienen presupuesto para poder llevar a cabo un procedimiento correcto. Las personas que no hablan nuestro idioma, o las que vienen de otras regiones de nuestro país, que entienden o medio hablan y que son explotadas laboralmente, que son, por ejemplo, sometidas a jornadas laborales mayores de 8 horas. Tienen derechos. No por el hecho de que ustedes no conozcan, no quiere decir que no puedan ser atendidos. ¿Quién los puede atender? La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, que se ubica en la colonia de los doctores, que le llaman el búnker. Cualquier persona les puede dar esa información. O en la agencia del Ministerio Público más cercana a su domicilio. En el DIF, cuando se trata de niños. Pero ¿cómo le hace un niño, Capi? Un niño que no tiene conciencia de que puede ir a denunciar a sus papás, y que a lo mejor si alguien le dice, sí, claro, y cuando regrese va a ser peor la tranquiza, ¿no? No, porque, en efecto, los niños o los jóvenes, adolescentes que nos estén viendo y que sufran de una violencia, golpizas, castigos severos o demás, lo que pueden hacer es comentarlo con algún familiar, porque por sí solitos pues va a estar bien difícil. Claro. Y entonces el familiar, si es que nos está viendo, lo primero que yo haría, ni siquiera necesitas a un abogado para esos temas. O sea, vas al DIF o vas a la Procuraduría y comentas el caso y solicitas medidas de restricción. Oye, ¿niños de qué edad, a qué edad, hasta qué es considerado niño? ¿Hasta los 17? No. La ley establece diferentes rangos. O sea, un niño es hasta los 12 años. Okay. El adolescente, bueno, pues es de los 12 a los 17, y luego ya el mayor, ya después de los 18, él es mayor de edad. Entonces, pues como... Por ejemplo, como bien dices, un niño, bueno, ya adolescente de 12 a 17, pues ya tiene más conciencia. Él
puede hacerlo por sí solo y protegerse? Bueno, ¿ir a dónde o cómo? Puede solicitar la ayuda en la Procuraduría, en la Agencia del Ministerio Público o en el DIF. De alguien que quepa la cordura, ¿no? De su familia, un tío, un hermano mayor, no sé. Yo he sabido casos en donde les hablan, por ejemplo, a sus primos mayores o a sus tíos, porque sí de plano son golpizas que ponen en peligro incluso hasta alguna función de ellos mismos, ¿no? O sea, los han dejado ciegos, les han quemado las manos. Los amarran. Los amarran para que estén ahí los niños. Algún vecino, etcétera. Claro que dices, ¿por qué voy a comprar un problema ajeno? Pero entonces también viene, ¿por qué voy a ser indolente? Porque ante mi sociedad no puedo contribuir con algo que pueda ayudar a parar una desgracia. O sea, hemos visto o sabemos por lo menos de alguna persona que es muy violenta. El vecino, el familiar, y luego la esposa le tiene tanto terror que para romper esa cadena de dolor es muy difícil, aun cuando sepa que tiene las herramientas para hacerlo. Evidentemente es un tranco muy difícil de pasar y no crean que van a llegar y los van a recibir así en un hotel de lujo. No es cierto, eso no pasa. Pero sí el romper una cadena de dolor, el romper una cadena de sufrimiento, el liberarse a sus hijos, háganlo por ellos, señora o señor. Normalmente son las señoras las que sufren de este tipo de violencias, ¿no? También ejercen violencia contra grupos vulnerables aquellas personas que los explotan de manera laboral. O sea, tú dices, bueno, es que si mi jefe me está haciendo trabajar, yo soy menor de edad, y si yo reclamo algo, pues me van a correr. Entonces mejor me quedo callado. Pero lo puede hacer de manera, pueden acudir también a instancias laborales, a la Procuraduría Federal de la Protección del Trabajo, a la Procuraduría del Trabajo, en donde ellos pueden comentar su asunto y mandan inspecciones. Y puede ser incluso hasta de manera anónima. Pues bueno, ahorita que contabas esto de grupos vulnerables, sobre todo las que se vuelven pues de servicio, que están en las casas, pero que no manejan bien español, que no hablan español, luego se convierte en trata de blancas. Bueno, la trata de blancas ya es un tema ya más bien sexual, ¿no? O sea, porque a través de la explotación del comercio carnal obtienes un beneficio o un lucro. Bueno, pues eso es un delito de per se, o sea, seas grupo vulnerable o no. Pero sí, por ejemplo, se da en las personas de servicio cuando pues cumplen con ciertas jornadas, ¿no? Y se considera para efectos laborales como un trabajador. Entonces están protegidos con todos esos derechos. O sea, normalmente nosotros acostumbramos a que la gente de servicio, pues de repente no somos tan agradecidos, pero les corresponden ciertos derechos laborales también. Con esto yo quiero referirles que lamentablemente no vamos a erradicar de un plumazo o con una entrevista este tipo de situaciones, pero créanme que sí existe la posibilidad de tener asistencia legal y también medidas de restricción, que en eso en otro programa lo hablaremos. ¿Cuáles son las medidas de restricción? Por ejemplo, yo que me quiero divorciar de un esposo golpeador y sé que si le presento la demanda o cuando vengan a notificarlo, me va a golpear. Desde la demanda presentas una solicitud de medida de restricción. Y entonces ya dices, juez, tengo miedo de esta persona por ser tan violenta, de que al momento en que se le notifique, me vaya a golpear, o vaya a hacer algo en contra de mis hijas, o me vaya a echar a la calle a las 3 de la mañana. ¿Sí? Entonces, bueno, también les podemos asistir, ahí están los teléfonos, escríbanme a mi correo electrónico y con mucho gusto les podemos dar algún tipo de asesoría para que logremos ser un poquito más libres en ese sentido. Y hacer equipo, ¿no? Tienes que hacer equipo también con tu abogado, con alguien de tu familia que razonó y que te dijo, vamos a hacer algo a cambiar esta situación y no vivir, porque hay gente que así lo decide, Capi, de vivir una vida espantosa, siendo golpeado, siendo pisado, con tu autoestima en el ¿Cuánta piso? gente no vive así? ¿No? Y esa no es vida. De los que nos estén viendo o las que nos estén viendo, si tienen alguna duda o están en este tipo de situaciones, escríbanme o márquenme. Claro. Y con mucho gusto se les da una asesoría. Oye, a mí mi mamá me pellizcaba ahí, entraba en violencia. Pues ahora no, ahora ya veo por qué. Ahora te pellizco yo y te aguantas. Okay. Mando saludar a mis papás, Espe y Alex, los amo mucho, a mis hermanos, hasta Ensenada, los amo. Ándele, qué envidia, Ensenada, taco de langosta con frijol. Venga, ya regresamos, gracias Capi por tus consejos y por tu ayuda.